Hermanos, pues vamos a continuar y les invito entonces a abrir sus Biblias en Primera de Samuel. Vamos a seguir estudiando Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hoy vamos al capítulo 6. Capítulo 6. Hemos estado hablando pues de cómo el arca fue tomada por los filisteos, el arca del pacto, fue tomada por los filisteos, todas las consecuencias que esto trajo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver lo que sucede en el capítulo 6. Los filisteos eh, quieren devolver el arca del pacto y vamos a ver tres actores aquí. Eh, que finalmente se hacen una misma pregunta y esa pregunta tiene que ver con el título que le hemos puesto a este mensaje que viene de la palabra de Dios. ¿Quién puede permanecer en la presencia de Dios? ¿Quién puede permanecer en la presencia de Dios? Vamos a ver a los filisteos actuando de una manera, vamos a ver a los israelitas actuando de otra manera y vamos a ver a los gabaonitas actuando de otra manera. Vamos entonces a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, capítulo 6 del libro de Primera de Samuel. Dice así, la palabra de nuestro Dios. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día.
Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová en Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme el número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor que nos ilumine mientras estudiamos este pasaje de su palabra. Señor, te agradecemos por haberte revelado a nosotros con mucha reverencia, Señor, y pidiendo de tu bendición, Señor. Rogamos eh, que podamos eso, Señor, ser edificados por ella, que podamos, bendito Dios, estar en mayor comunión contigo, Señor, conocerte mejor, experimentar la vida eterna, Señor, de una manera más profunda, Señor. Que podamos entender que la única manera de estar en tu presencia, Señor, no es según nuestra creatividad o nuestras ideas, regalos o manipulaciones, no es simplemente con alegría, no es, Señor, teniendo un temor simplemente, Padre, sino en Cristo nuestro Señor y Salvador, Padre. Bendícenos, ayúdanos a entender estas cosas y que sobre todo las tengamos en el corazón siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, fíjense lo que sucede en esta historia tan interesante. ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Es finalmente el tema que nosotros pues vamos a tratar hoy en base o con base a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Recordamos, ¿no es cierto? El arca había sido capturada por los filisteos. Hay toda esta historia que nos generaba incluso risas, ¿no? Como ellos en su superstición ponían a Dagón, este dios falso, este ídolo, o al revés, en el templo de Dagón pusieron el arca del pacto y este Dagón aparece un día, pues, destruido, ¿no? Cortada su cabeza, incluso cortadas sus manos, demostrando pues simbólicamente, si bien el arca del pacto no es Dios, ¿no? Representaba para Israel la presencia del Dios único y verdadero, y veíamos pues la torpeza realmente del hombre en comparar ídolos con el único Dios verdadero, y no solo comparar, sino el hacerse ídolos, ¿no? Buscando algún tipo de recompensa, y hablábamos también de tantos ídolos que nosotros nos hacemos que son más bien sutiles, tal vez ya no figuras, ¿no? A las cuales adoramos, pero sin duda hay otras cosas, personas, circunstancias a quienes adoramos y amamos más
que a Dios. Bueno, los filisteos sufren tremendamente. Hay una peste, ¿no? Posiblemente una peste bubónica, porque vemos, pues, en este capítulo, en el 6, se nos explica más la presencia de ratas o ratones, ¿no? Y estos tumores. Parecería que se trata de eso. Bueno, más allá de cuál haya sido, era una peste tremenda. El juicio de Dios se hizo presente. Y bueno, ahora ellos quieren devolverla. Dicen, no queremos saber nada, no queremos saber nada de esta arca y de lo que representa. Queremos alejarnos, queremos alejarnos, ¿no? No podemos estar delante de este Dios. Fíjense, en primer lugar, lo que pasa con los filisteos, que tal vez es la parte más larga del texto, hasta casi el versículo 14 por ahí o un poquito antes realmente, 12, ¿no? Vemos cómo los filisteos están espantados, aterrorizados, ¿no? Aterrorizados. Eh, pero muestran cierto tipo de conocimiento, ¿no? Es bien interesante. Son paganos, no son pueblo del pacto, ellos no conocen las escrituras, ¿verdad? Pero tienen una idea, ¿no? Que es típica del paganismo, ¿no? Y es lo que nos dice también el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Nos dice, el incrédulo sabe que hay Dios. Bueno, él puede decir que no. De hecho, no solamente puede decir que no, sino que trata de eh, suprimir la verdad, ¿no? Con la injusticia. Él sabe que hay un Dios, no al nivel de detalle, ¿no es cierto? Que nosotros, su pueblo, al tener las escrituras a la mano, pues tenemos, pero saben, y hay cierto tipo de cosas que también reconocen, y por eso fíjense cómo ellos quieren calmar a Dios y su juicio, ¿verdad? Medio manipulándole y tratando de dar regalos y tratando de limpiar algo asqueroso, ¿no? Como es una rata, un animal inmundo para Israel incluso, cubriéndole de oro, ¿no? Como si así fuese posible que el ser humano pecador pudiese reconciliarse con Dios. Eso es lo que nosotros hacemos a propósito, hermanos, es cuando nosotros pensamos que nuestras obras, nuestras actitudes son las que nos pueden reconciliar con Dios, ¿no? A través de una falsa piedad incluso pensamos que lo que nosotros hacemos, ¿no? Va a reconciliarnos con Dios, ¿no? El único que nos puede reconciliar con Dios es Cristo. Pero bueno, yendo más al punto, resulta entonces, fíjense en los primeros versículos, estuvo más de 7 meses o 7 meses del arca con los filisteos. La gente ya no saben qué hacer, hablan con los sacerdotes, ¿no? De su pueblo y les dicen qué hacemos. Queremos devolver esto. eh, Nos está destruyendo y sabemos que somos culpables. Es interesante esto, ¿no? En el versículo 3, eh, los sacerdotes les dicen, ustedes tienen que pagar la expiación, fíjense. Los filisteos sabían que eran culpables. Hay una ironía enorme aquí porque Israel aparentemente no lo sabía o algunos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos, muchas veces. Nos rehusamos a entender que somos culpables frente a Dios. Aquí incluso un pueblo pagano sabe que son culpables. Y el problema es que la forma en que quieren resolver el problema no es la adecuada. No es con regalos, no es con ofrendas, no es alejándole y corriendo de Dios, cosas que me atrevo a decir, a veces hasta nosotros pensamos, ¿no? No, ya no quiero saber nada de Dios, yo la verdad, si estoy solo, mejor me voy, ya no quiero saber nada, así voy a estar bien. Como si así fuésemos a evitar a Dios, y Dios está en todas partes. Ellos se dan cuenta que el problema era el arca que representaba la presencia de Dios. Sabían de su culpa, sabían que tenían que hacer expiación, que es expiación, tenía que haber una limpieza de pecados, ¿no?
y ellos quieren hacerlo a través de estos regalos, de los cuales ya vamos a hablar un poquito más adelante. Recordemos el arca, que era el arca, pues era una caja en donde se simbolizaba la presencia de Dios. Había una tapa, ¿no es cierto? Esa tapa era llamada también el propiciatorio. De hecho, era el lugar en donde una vez al año se tenía que derramar sangre, sangre, para hacer expiación por el pueblo de Israel. Sangre que venía de animales, que era mandada por Dios, pero que prefiguraba a quién, a la sangre del Cordero, el único sacrificio perfecto, el único que puede hacer expiación, el único que puede hacer propiciación, que es propiciación, ¿no? O un sacrificio propiciatorio es un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Todo esto lo entendían ellos, pero quieren hacer las cosas de una manera equivocada, quieren ofrecer ratones de oro en lugar de sangre. No entienden la gravedad de su pecado, no entienden que con un Dios santo y perfecto, la única manera de reconciliarse es que Él quiera reconciliarse con nosotros y que un sacrificio perfecto, un sacrificio de un hombre perfecto y que sea también Dios es la única manera de reconciliarse, como es el Señor Jesucristo, efectivamente. Pero bueno, ¿qué sucede entonces en los versículos 4 y 5? Ellos dicen, bueno, ¿y cómo vamos a pagar esta expiación de la que ustedes nos están hablando? Bueno, tumores de oro, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. ¿De dónde viene esto? Bueno, es el simbolismo de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, Ellos habían sido afectados por un juicio de Dios gravísimo que generó tumores, posiblemente, aparentemente, parece que esto fue producido por una peste, ¿no? Eh, a través de ratones, o sea, algo parecido a una peste bubónica, ¿no? Y bueno, la mejor idea que ellos tienen es su creatividad, ¿no? Muy interesante. Dice, bueno, esto que es lo que nos está matando, pues finalmente le vamos a cubrir de oro. Y esto vamos a mandar, ¿no? Y de esa manera, entonces, este Dios de Israel va a perdonarnos y las cosas van a calmarse. ¿No? Y quizá, dicen ellos, pues no, su mano se va a aliviar sobre nosotros, ¿no? Quizás vamos a estar pues más tranquilos, ¿no? No sirve de nada el oro, no sirve de nada el querer manipular a Dios, tratar de tapar lo asqueroso de este juicio horrible, ¿no? Con oro, no, no sirve. Tapar no sirve de nada. Eh, Se necesita del sacrificio perfecto. Y continuando con la historia, el versículo 6, los sacerdotes pues insisten con los filisteos, les dicen, no se endurezcan, aparentemente pues estaban ellos no estaban tan seguros. Y fíjense algo interesante de este versículo 6, nos demuestra también que ellos sabían de historia eclesiástica, ¿no? Sabían de la historia de Israel. Eran paganos, pero sabían lo que había pasado en el Éxodo. Ellos ya sabían lo que Dios hizo con el faraón, lo que Dios hizo con los egipcios. ¿No? Y entonces ellos están tratando de resolver las cosas que ya conocen, pero que no conocen bien. Lo quieren hacer de una manera equivocada. Quieren que Dios se vaya, que les deje en paz, ¿no? Como si eso fuese posible. Y entonces, bueno, viene la segunda parte de su estrategia. Vamos a hacernos un carro, dicen, tomen 2 vacas, ¿no? Que estas vacas entonces lleven el arca del pacto. Vamos a poner estas joyas que estamos proponiendo, ¿no? Como ofrendas para pagar la culpa, dicen ellos, reconocen su culpa, ¿no? Irónicamente, eh, a diferencia de tal vez muchos israelitas que deberían hacerlo con mucha más prontitud, y muchos de nosotros, dicho sea de paso. Y ellos dicen, bueno, y vamos a dejar que la vaca se vaya, ¿no? Si esto es de Dios, pues el Señor o Dios mismo va a coger y va a llevar esto donde tiene que llevar. Es una especie de prueba, una especie de dejar las cosas en manos de Dios. Y en efecto, eso es lo que hacen, eso vemos en los versículos 10, 11 y 12, ¿verdad?
efectivamente, ponen las vacas, les atan a un carro, los becerros bueno, las vacas las ponen a un lado, ponen el arca de Jehová sobre el carro, ratones de oro, figuras de tumores de oro también para calmar a Dios y empiezan a ir hacia Israel al camino a esta ciudad de Bet-Semes. Y así fue. Las vacas van efectivamente camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Los príncipes de los filisteos van desesperados viendo que se vaya, porque claro, tenían este gran deseo de que se vaya de aquí este Dios, ¿no? Una escena pues tremendamente absurda, ¿no? Em, Como si, insistimos en esta idea, el ser humano puede deshacerse, deshacerse de Dios. Ellos quieren ver que efectivamente se vayan, ¿no? Y bueno, en todos estos versículos, entonces, hasta el 12 vemos, ¿no? En resumen, ellos saben que son culpables, pero en lugar de someterse al Dios verdadero, en lugar de someterse al creador del universo, ellos prefieren que Dios esté lejos. Frente a este Dios, ¿quién puede estar? Nadie puede. Me da pánico. No quiero saber nada. Mejor ni me hablen de él. ¿No? Ellos quieren mantener bueno, vamos a decir, restaurar su salud, ¿no? A través de algún tipo de buena obra, en este caso un regalo, ¿no? Buena obra entre comillas, vamos a decir, porque Dios en ningún momento ha mandado tal cosa. No, pero así actuamos los seres humanos. Pensamos que lo horrible de nuestro pecado, ¿no? Nuestras condiciones o los efectos de nuestro pecado van a ser cubiertos simplemente con algún regalo aparentemente costoso para nosotros. Pero el hecho es que reconciliarse con Dios es infinitamente costoso, es impagable, ¿no? Porque el costo de nuestra salvación es Cristo mismo, el Hijo de Dios. No tiene valor, es imposible, hermanos. Es un regalo maravilloso, sin duda, para nosotros, pero impagable, impagable. Entonces, bueno, volviendo al punto, entonces ellos quieren dar estos ratones cubiertos de oro, estos tumores cubiertos de oro, pero ellos siguen en obscuridad, sin entender que así no se puede hacer expiación. Ellos quieren que Dios se vaya eh, y se acabó. A lo largo pues de la lectura les insistí en esta idea de que el ser humano piensa que huyendo de Dios se arreglan los problemas. Y muchos de nuestros conocidos pueden ser así. ¿Quién sabe si tal vez alguno de nosotros esté pensando en esos términos, ¿no? Esto de ser miembro de una iglesia está muy complicado. Esto de, de, de tener que ser miembro de una iglesia, de tener que ser cuidado por un consistorio, esto de tener que vivir de acuerdo a la ley de Dios, de no poder hacer lo que yo quiero, está como pesado. Mejor pues, mejor me olvido de todas estas cosas, ¿no? Y obviamente es un error enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque hermanos, somos culpables. Somos culpables y alejarnos jamás, jamás va a solucionar el problema. Alejarnos de Dios y de lo que Él ha dicho en su palabra, jamás va a solucionar los problemas. Quizá usted ha sufrido en la vida, tal vez usted tiene esta idea eh, que a veces sucede, ¿no? De que usted pasó por algo y usted está resentido o resentida con Dios. Eh, Tal vez por ahí tuvo una mala experiencia en alguna iglesia, tal vez eh, eh, ve que las cosas son complicadas, ¿no? Y quiere alejarse. Hermano, entienda, hermana, entienda, correr y alejarse de Dios no sirve de nada. Tratar de ofrecerle lo que usted cree que es valioso a sus ojos para calmar a Dios y luego hacer lo que usted quiera, no sirve de nada.
no sirve de nada. Todo el tiempo Dios va a estar. Sus ojos van a estar sobre usted, su mano va a estar sobre usted, sobre nosotros. La única manera de reconciliarnos con Él es sí temerle, como los filisteos, en un sentido oscuro, pero al fin, eh, con temor, hay que hacerlo así, pero no solo así, sino también refugiándonos en Él. Él es nuestro Dios, sí, debe ser reverenciado, sí, pero también es nuestro Salvador, también es nuestro Redentor. Y eso es lo que le falta, obviamente, acá al pueblo eh, filisteo, entre otras cosas. Correr no sirve de nada. Usted necesita reconciliarse. Yo necesito vivir en constante reconciliación con el Señor y vivir con reverencia también, vivir con reverencia también. El mismo se me viene a la mente, apóstol Pedro tuvo esa experiencia, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, pues, después de que él había estado tratando de pescar por toda la noche, nos dice, ¿no es cierto?, el texto en Lucas 5 y no había nada, estos pescadores profesionales no consiguen nada, viene Jesús, le dice, entra otra vez, tira la red ahí y resulta que salen, las redes se rompían de la cantidad de peces y Pedro se da cuenta y dice, Él es Dios o viene de Dios o algo por el estilo. Y luego se presenta, él está frente a Jesús y cuál es la reacción de Jesús, de Pedro, y dice, aléjate de mí, porque yo soy pecador. Pedro tuvo esa misma reacción, el ser humano tiene esa reacción, Isaías tuvo esa reacción también, soy un hombre de labios inmundos, voy a morir. La santidad de Dios sin duda nos va a provocar temor y eso está muy bien, y eso está muy bien. Pero Dios no es solamente un Dios al que hay que temer, es un Dios al que amamos porque Él también ofrece amor a través del Evangelio en Cristo. Lo que nos falta es correr, hermanos, muchas veces y abrazar precisamente ese sacrificio de Cristo, ese sacrificio perfecto, no nuestros sacrificios que son inútiles, nuestros sacrificios que finalmente ofenden a Dios. Necesitamos un sacrificio perfecto para morar con este Dios amoroso, pero al que también tenemos que reverenciar con un temor santo. Y bueno, hermanos, luego vemos lo que hacen los israelitas gozosos, los israelitas gozosos. Fíjense lo que pasa, ¿no? Aquí primero uno se alegra y dice, volvió el arca, qué bonito, ¿no? Y bueno, van eh, eh, para Bet Semes, ¿no? Las vacas, recuerden, con el arca. ¿Y qué estaban haciendo los de Bet Semes? Segaban el trigo en el valle, alzan los ojos y ven el arca, se regocijaron, todos están felices, ¿no? Tengo gozo y gozo, ¿no? Como los cánticos que muchas veces oímos, ¿verdad? Esos cánticos entre comillas, cristianos, no tengo mucho gozo, tengo mucho gozo. Para ellos Dios ha vuelto, o la representación de que Dios ha vuelto en el arca está ahí, ¿no? Y, y bueno, el que lee sin haber leído toda la historia, pues también está contento. ¿Y qué hacen ellos? Ofrecen esas mismas vacas, ¿no? Ni siquiera tuvieron mucho tiempo, vieron una gran piedra, cortaron la madera del carro, agarraron las vacas y holocausto a Jehová. Adoración, adoración en el contexto del antiguo pacto, esa era la adoración a Dios. Todo el pueblo contento, ¿no? ¿Qué vemos acá, hermanos? Fíjense qué interesante, ¿no? El contraste. En los filisteos vimos un terror, ¿no? Un terror que buscaba reconciliación o más que reconciliación, alejamiento, ¿no? Solución, más bien es la palabra que buscaba, solución, ¿no? No había esperanza con los filisteos, no había gozo, no había comunión, no había un verdadero sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios.
anticipatorio de Cristo, no había eso. En cambio, acá con los israelitas vemos puro gozo, ¿no? Gozo y gozo y gozo, pero en cambio no vemos temor. No vemos temor y no vemos obediencia tampoco, ¿no? Fíjense lo que pasa más adelante. Nos sigue diciendo el versículo 15 que lo que sucede, sacrifican holocaustos, dedican sacrificios a Jehová en aquel día, bajan las joyas del carro, ¿no? Lo ponen al lado de esa piedra donde estaban sacrificando las vacas, ¿no? Nos recuerda el texto, hace un paréntesis en los versículos 16 al 18 de la ofrenda, ¿no? Que había sido importante, ¿no? Venía de los 5 príncipes, los tumores y los ratones que venían de cada uno, ¿no? De Asdod, de Gaza, de Ascalón, de Gad, de Crom, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, nos hace un resumen de lo que estaba sucediendo. Y sorpresivamente nos encontramos con este tremendo versículo 19. Fíjense lo que dice. Entonces Dios, uno esperaría que diría Dios se reconcilió con su pueblo, ¿no? Y no. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Tremendo. Hay cierta discusión entre los académicos. Hay textos antiguos, unos hablan de 50,000, otros hablan de 70. Bueno, parece que 50,000 hombres posiblemente no existían en ese pueblo, no sabemos exactamente, pero no importa, ¿no? Sean 50,000 o 70, a la final es tremendo el hecho de que muera tanta gente. Eh, ¿Y por qué? Porque a Israel le sobra gozo, que no está mal, pero a Israel le sobra gozo, pero le falta santidad, le falta temor de Dios, le falta obediencia a Dios. El arca, hermanos, si ustedes hacen una lectura de Números, específicamente el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que había una serie de instrucciones dadas por Dios que se tenían que cumplir exactamente cuando se quería mover el tabernáculo de reunión y específicamente el arca también. El arca incluso tenía que ir tapada, nos dice el versículo 5, entre varias otras instrucciones. Esta gente no solamente que no tapó, no hizo nada, no solamente que fue y puso el arca ahí en medio de la piedra, no, sino que abrió y se puso a mirar dentro del arca. Dios, hermanos, como hemos dicho muchas veces, es un Dios de amor, sin duda. Un Dios que nos debe llenar de gozo en el corazón, sin duda. Pero es un Dios también que debe ser respetado. Es un Dios que tiene que ser obedecido. Es un Dios que tiene que ser, hermanos, adorado. No podemos tratarle a Dios como queramos y no podemos hacer las cosas que nosotros queramos si es que nos consideramos cristianos. Hermanos, hay una versión de cristianismo que tiene que salir de nuestra cabeza. Dios no solamente quiere que seamos felices, Dios no solamente quiere que cumplamos con nuestros sueños, hermanos, Él quiere también la santidad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de santidad, hermanos, no hablamos de perfección y de, ni de una actitud eh, piadosa, hipócrita. No. Hablamos de un deseo del corazón de querer complacer a nuestro Dios con nuestra forma de actuar. Un estilo de vida que busca el arrepentimiento y la fe constantes, que busca amar al Señor, eh, que busca satisfacción en Él primeramente.
esta cuestión, ¿no? De que queremos solamente amor y amor y amor, muchas veces nace incluso dentro de la iglesia, ¿no? Eh, si los cristianos mismos agarramos la Biblia y le dividimos en dos y solamente leemos partes del Nuevo Testamento y solamente hablamos de el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo, que es verdad, pero nos dejamos o dejamos de lado todo lo que su palabra también dice en el Antiguo Testamento. Vamos a tener una visión distorsionada de Dios. Dios es uno y Él no cambia y sus principios morales y su santidad no cambia. No podemos tomar solamente o tener más bien esta mentalidad de que Jesús murió por mí, Él me ama y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo vivo como a mí me place. Necesitamos, hermanos, tener una visión más completa de nuestro Dios eh, y por lo tanto de toda su revelación, de toda su palabra. Hay gente que lamentablemente, y hay cristianos, hermanos, que piensan que Dios es inofensivo, pero la Biblia no habla así, y no solo el Antiguo Testamento, fíjense lo que dice Filipenses 2, del 12 al 14. Por tanto, amados míos, o el 12 específicamente, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Tenemos la salvación, estamos seguros sin duda, pero ¿cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Con temor y temblor, con respeto, con santidad, con obediencia. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por supuesto, Dios es amor, por supuesto, Él genera gozo, Él genera paz también. Pero Él también es un Dios que tiene que ser reverenciado, al cual no podemos acercarnos como nosotros queremos. No es solo temor y reverencia como hablamos con los filisteos, pero tampoco es puro gozo. Ambas cosas deben estar presentes. Fíjense lo que pasa entonces más adelante. Seguimos en la narración y terminamos con los últimos versículos. En el versículo 20, bueno, antes, de hecho, en el 19, vemos lo que sucedió, fíjense, en el 19. Entonces Dios hizo morir, ya dijimos eso, ¿verdad? Y los castigó con gran mortandad. A ver, déjenme ver esto. Eh, sí, y en el 20, fíjense lo que sucede. Versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros, ¿no? ¿Quiénes vivían en Kiriat Jearim, no? Es bien interesante lo que sucede aquí, hermanos, porque los de Kiriat Jearim eran los Gabaonitas. El texto no nos lo dice, es también interesante que no nos cuente, pero ¿quiénes vivían en Kiriat Jearim? Si ustedes van a Josué 9, ustedes van a enterarse que los Gabaonitas vivían en esa ciudad, en Kiriat Jearim. ¿Y quiénes eran estos Gabaonitas? Muy interesante también lo que sucede aquí. Los Gabaonitas eran cananeos, ¿no? O sea, un pueblo pagano igual, no era pueblo de Dios, era un pueblo que tenía que ser eliminado y castigado por Josué y el ejército de Dios, porque era un pueblo tremendo, tremendo, tremendo y tremendo. Pero esta gente, estos Gabaonitas, se dan cuenta, ¿no es cierto? Si ustedes leen Josué 9 van a verlo a más detalle. Resulta que se dan cuenta de que Dios está con ellos, los israelitas están entrando y están pues arrasando con todos los pueblos y los reyes de ese lugar y ellos dicen, aquí vamos a perecer.
tienen temor, fíjense, vamos a perecer. Necesitamos entrar en un pacto de paz con ellos. Ellos se hacen pasar, lo cual obviamente pues no es adecuado, no es la recomendación, ¿no? Se hacen pasar por personas que vienen de lejos, ¿no? Y no como cananeos, ¿verdad? Para no ser eliminados. Y, y le convencen a Josué. Josué acepta hacer un pacto de paz, un paz con ellos, ¿no? Ellos, como les decía, huían estaban tratando de huir por el temor que eh, les generaba el ejército de Josué. Y ellos más bien prefieren hacer paz y quieren vivir con el pueblo de Dios. Quieren hacer paz y quieren ser parte de, ¿verdad? Vemos estos dos aspectos importantes entonces. Eh, los israelitas se equivocan, equivocadamente, pues se apresuran, no piden consejo a Dios y dicen, muy bien, vamos a hacer un pacto de paz. Luego se dan cuenta y bueno, al final deciden hacerles esclavos. Eran cortadores de leña para ellos y aguateros, les llevaban el agua, cortadores de madera y, y, y esclavos. Y por esa razón seguramente la gente de Bet-Semes decía, bueno, entonces que vengan los de Kiriat Jearim, ¿no? Y que se lleven esto. A la final son solamente estos gabaonitas, pero estos gabaonitas, hermanos, vemos lo que refleja vemos en ellos, no perfectamente, pero sí dos aspectos importantes, que el Salmo 15 resume con este mismo tema que nosotros estamos tratando hoy. ¿Quién puede estar delante de Jehová, el Dios Santo? Aquellos que tienen solamente temor, ya hemos visto que no. Aquellos que solamente saltan de gozo, pero no tienen temor, no. Aquellos que traen ofrendas, y aquellos que quieren que con sus propias obras pagar las cosas, no. Aquellos que quieren comprar su salvación, aquellos que quieren manipular a Dios, no. El Salmo 15 nos dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que anda, perdón, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Fíjense, hermanos, aquí vemos estos dos aspectos: el deseo de habitar con este Dios santo y perfecto, el deseo de ser parte de su pueblo, pero es aquel también que quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, que no quiere hacer lo que Él quiere, sino que quiere caminar en temor, en santidad, pero quiere ser parte de Él, quiere vivir en comunión con el Señor. Fíjense qué hacen la gente de Kiriat Jearim en el versículo 1 y 2 del capítulo 7, y con eso terminamos. Vinieron entonces los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová, la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Fíjense qué sucede. Primero la ponen en casa de Abinadab, ¿no? Mucho mejor, mucho más eh, reverente que simplemente colocarla en una piedra para empezar a, a, a saltar de gozo. Mucho más reverente que ponerla en el templo de un dios, de un dios falso, como era Dagón, como quisieron hacer los filisteos. No, la pusieron en casa de Abinadab. No sabemos exactamente quién es este Abinadab, pero fíjense lo que sí hacen. Agarran a su hijo, Eleazar,
Algunos comentaristas dicen que seguramente venía de una línea de sacerdotes, ¿no? Descendientes de Aarón. Realmente es difícil comprobarlo, no lo sabemos. Lo que sí el texto nos dice es que Eleazar fue santificado para que guardase el arca de Jehová. Eh, Estos gabaonitas finalmente toman el, eh, el arca del pacto con reverencia, la colocan en una casa. Se santifica a uno de los hijos del dueño de la casa, se aparta, se consagra para cuidar el arca, una actitud totalmente distinta. Hay un respeto por la santidad de Dios, hay un deseo de servir a Dios. No es solamente un gozo exacerbado sin sentido, no es un temor de que se vaya, no queremos saber nada, no, va a estar con nosotros. Comunión, esperanza, temor, justicia, santidad. Y pasa entonces el arca 20 años en ese lugar. ¿Quién podrá entonces, hermanos, estar delante de Jehová, el Dios Santo? Únicamente, hermanos, aquel que es, como hemos leído en el Salmo 15, aquel íntegro, perfectamente justo, el que nunca calumnió, el que nunca hizo mal, el que nunca habló mal en contra de su vecino injustamente, aquel que no aceptó la maldad, aquel que honra al que teme a Jehová, aquel que es íntegro con su palabra y aun cuando su juramento le vaya a generar dificultades, sigue siendo fiel. Aquel que no abusa de su dinero, aquel que nunca se fue en contra del inocente. El único es pues el Señor Jesucristo. Él es el único perfecto y justo en quien nosotros podemos encontrar también esa justicia que necesitamos, en quien nos podemos refugiar para vivir con el Señor. El único que fue el sacrificio perfecto, el único que pagó con su propia sangre. Él es el único que puede estar delante de Jehová, el Dios Santo, y aquellos que están en unión con Él. Aquellos que quieren vivir gozosos en comunión, sin duda, pero que también tienen temor de Dios, sabiendo que es nuestro Padre, sabiendo que nos ama, pero que es un Dios que debe ser respetado y a un Dios que tenemos que nosotros, al que nosotros debemos vivir, ¿no? O con quien nosotros debemos vivir en actitud de consagración, de santidad, entregados a Él, queridos hermanos. Así que el llamado es el de siempre, correr al Salvador que necesitamos. Nuestras obras, nuestros ratones de oro no sirven de nada. Eh, Nuestro gozo exacerbado y nuestra manipulación muchas veces no sirve de nada. Lo que sirve realmente es vivir en comunión con Cristo, la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto y vivir consagrados obedeciéndole a Él. Solo así, hermanos, podemos vivir en la presencia de nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos las gracias por recordarnos lo que este texto enseña, recordarnos que nosotros no podemos pagar, que nosotros, Señor, no podemos tener una relación contigo solamente en temor, que no podemos tener una relación contigo solamente en gozo desinformado. Necesitamos, Señor, vivir expiados por el sacrificio de Cristo, confiando en Él y en su salvación, con temor, Señor, porque tú eres un Dios que debe ser temido, pero también amado,
Señor, y debemos gozarnos en ti. Padre celestial, ayúdanos a vivir consagrados, Señor, comprometidos con la santidad también, porque esa es la manera que a ti te agrada y te glorifica. Padre amado, bendice a tu pueblo, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.